Omar Jonathan de Telemundo, Arizona, te saludo con mucho gusto, nuestro colaborador. Allá también hubo toque de queda, mi estimado. ¿Frente a qué estamos? ¿Cómo les fue? Platícanos qué ocurrió en Phoenix. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy Buenos buen día a días. todos. Fue, pues, el toque de queda después de 4 largas noches de protesta. La gente lo desafió, como lo hizo los días anteriores al toque de queda. Las calles de Phoenix, a partir de esto, quedaban cerradas desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esta medida decretada ayer, poco después de mediodía, por el gobernador Ducey, pues responde a esta serie de protestas a las que Arizona se ha sumado a nivel nacional por la muerte de George Floyd. Y lo que vimos, por lo menos el sábado, fueron más de 100 arrestos. El corte de caja del domingo todavía no se conoce por parte de las autoridades, y eso no ha detenido que parecería que el toque de queda frenaría las protestas. Inmediatamente después de que lo da a conocer el gobernador, se adelantan las protestas, los grupos anuncian que saldrían nuevamente a las calles a pesar de esto, y muy cerca de las 8 de la noche todavía la gente seguía en las calles. Después de las 8 de la noche seguía la gente en las calles. Hubo saqueos en centros comerciales, vandalismo, disturbios, es decir, todo este cóctel de problemas que a nivel nacional, como bien lo mencionaba también Dolia hace un momento, pues también aterrizó aquí en Phoenix y en Tucson también. El sábado por la noche hubo, a menor escala tal vez, pero sí, siguieron esta inercia de ir a protestar frente a las sedes de policía, en este caso de Phoenix y de Tucson. Oye, ¿hubo vandalismo también? Sí, hubo vandalismo, hubo robos en centros comerciales. El día de ayer se iba a conocer 12 arrestados en Scottsdale, un centro comercial importante aquí en el Valle. Hubo saqueos ¿En a Scottsdale? ¿En tiendas. Scottsdale? Sí, sí, sí. Hasta Scottsdale llegaron, es decir, en Hasta Scottsdale. allá llegó, sí se extendió, y obviamente a partir de esto la policía y los centros comerciales empezaron a cerrar más temprano porque no querían que esto se replicara. Es decir, toda esta inercia que hemos tenido de protestas, yo creo que se recrudece más a partir del mensaje que da ayer el presidente de terrorismo político, que esto provocó y va a seguir provocando más porque incita más a la protesta. Si bien lo que vimos en Nueva York o en Miami o en la propia ciudad de Los Ángeles son imágenes muy fuertes, pero al mencionar este tema, y lo quiero recalcar porque sí creo importante no dejarlo pasar, cuando él usa este término de terrorismo político, lo único que hace es está validando a sus bases para que salgan a protestar por esto, porque si bien la primera enmienda de este país lo que establece es que la gente tiene derecho a manifestarse y a expresarse, pero el terrorismo político es un término que legalmente no existe. Es decir, el presidente lo crea a partir de la respuesta por las protestas por la muerte de George Floyd, que han llegado más allá de Estados Unidos, y en Arizona han tenido un capítulo importante en el sentido en que la gente no solamente sale a protestar por George Floyd, sino por casos locales donde civiles han muerto a manos de la policía. Y vamos a ver cuál es la respuesta esta semana, porque el toque de queda, por lo menos aquí en Arizona, está vigente hasta el 8 de junio a las 5 de la mañana. Viendo también a los medios, ¿no? Es decir, está diciendo que los medios están provocando este odio y terror en Estados Unidos, Donald Trump. Igual si podemos poner los tweets de Donald Trump, sería interesante, equipo, porque ahí exacto todo lo que está diciendo Omar Jonathan coinciden, porque se va fake news, dice por acá law and order, se pone así como a tuitear, ¿no? Es como su juguete, ¿no? Twitter de Donald Trump y se pone, ¿no? Sí, Luis Alberto, el mensaje de terrorismo, y hay que Sí, recordar que legalmente se lo, castiga a alguien ujú. en el sentido de que el acto terrorista proviene del extranjero. En este caso, las protestas que hemos visto no es así. O sea, pueden ser castigados por delitos graves, delitos, pero a nivel local. Cuando él dice terrorismo político, lo único que hace es hablarle a su base electoral. Es Ujú. decir, tenemos una combinación de varios factores. La primera es, obviamente, el coronavirus, que sigue vigente. La segunda es una economía que empezaba a echarse a andar. ¿Sí? Un tercero es el odio racial, a partir del asesinato de George Floyd. Es cuando combinas todo eso, pues obviamente eso se refleja y sale a las calles, porque los más vulnerables se ven
todavía revictimizados a partir del discurso que proviene del presidente, y lo que fue ayer en Washington y en la Casa Blanca, pues fue muestra de ello, y la manera de responder a esto a punta de tweets, pues parece no ser la idónea, porque esto no, en lugar de calmar, atizó más lo que ya estábamos viendo en las calles, ¿no? Increíble, en verdad. ¿Van a continuar el toque de queda en Phoenix? Así es, hasta el 8 de junio, Luis Alberto, de 8 de 8 de la noche a 5 de la mañana, lo decretó ayer el gobernador, y como una forma de tratar de evitar la protesta, y más allá de la protesta, los disturbios que de ahí provienen. Y bueno, vamos a ver qué A pasa, ver, porque ayer no pararon la gente de manifestarse por el hecho de haber declarado un toque de queda. voy a hacer un corte y vuelvo contigo. ¿Me permites, Omar? ¿Puedes? Es decir, para Claro volver que sí, con los datos del coronavirus, ¿sí? Y voy a poner, sí, claro sí, que sí, ven. adelante. Estoy con Omar Pérez de Telemundo, Arizona, ojo, y le voy a poner los tweets de Donald Trump. Parecen, de verdad, parece que está escribiendo un chamaco ahí, un anarquista, parece que está escribiendo en serio el tweet. Verás, ahorita voy a volver para leerle los tweets y traducírselos porque es increíble que no está a la altura de las... Eso exacerba y está en verdad instigando y está metiéndole mucho más. Ah, de cuenta, pues el fuego no se puede apagar con gasolina. Eso está haciendo Donald Trump. Quiere apagar las protestas con gasolina. Volvemos. Estamos frente a, ojo, acontecimientos históricos. Es decir, no veíamos estas revueltas desde tal vez Martin Luther King, ojo, de la historia moderna, porque todavía si nos vamos por allá en los tiempos de Abraham Lincoln, en los 1800, en la Guerra Civil de Estados Unidos, tal vez, pero esto, lo que estamos viviendo, por lo menos en un siglo, no lo habíamos presenciado. Ojo, en verdad, y me llama la atención que día con día está incrementándose, porque tenemos autoridades que no están a la altura de las circunstancias y están exacerbando, están incrementando el odio, la confrontación. Les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, usted nos puede ver desde su oficina, desde su casa, desde las 6:30 de la mañana. Se va a mover en su carro, póngale 88.1 FM, la voz del Pitic, Facebook, a la gran comunidad de Facebook. Estoy con mi colega Omar Jonathan de Telemundo Arizona desde Phoenix, porque obvio, pues Arizona, nuestro vecino, todo lo que ocurre allá, viene y replica e impacta por acá. Y te decía, en medio de todo esto, el toque de queda que ha decretado el gobernador Doug Ducey y lo que pueda venirse, está el coronavirus. Están las muertes del coronavirus, está la reactivación de una nueva normalidad del coronavirus en Arizona, que ahorita me voy al capítulo Sonora. ¿Cuántas muertes van en Arizona y cómo está la situación? Omar, adelante, te escuchamos de nuevo. Sí, Luis Alberto, hasta ahorita y al corte del día de ayer van 906 muertes por el tema del coronavirus, y los casos 19.936. Lo que se ha visto en los días recientes es que hay un aumento en los casos de coronavirus en los condados que hacen frontera con Sonora, lo cual podría tener muchas explicaciones, pero a partir de que se reabre o que termina la orden de quedarse en casa, empiezan a aumentar los casos, y bueno, esto podría tener muchas lecturas, pero tenemos que entender que si la gente empieza a salir y empieza a entender esto que se llama nueva normalidad, pues como sociedad estamos aprendiendo a convivir con este virus. Hay quienes respetan y quienes no respetan el uso del cubrebocas. Es algo con lo que también se tiene que aprender a convivir, no solamente en Arizona, sino en varias partes, y ustedes lo van a experimentar en Sonora, conforme la reapertura se vaya dando de manera gradual o no, pero aquí ya estamos cerca de los 20,000 casos y cerca de los 1,000 decesos. Muchísimo, 906 en Arizona, 20,000 casos, contrastando con Sonora que son 2,386 y 193 defunciones, es decir, 4 veces casi más allá muertes en Arizona en medio de estas protestas. Es en verdad muy contrastante. ¿Cómo ha ido la reactivación? Porque abrieron los malls, abrieron los negocios allá, Omar. Sí, abrieron los negocios, y precisamente cuando estos negocios empezaban a recuperarse, pues son algunos de ellos, no todos, mermados, ¿no? Por el tema de las protestas que ocurrieron en los últimos días, lo cual parece
afectarles un poco más, y si a eso le agregamos un toque de queda que restringe la movilidad de las personas, pues obviamente el consumo se va otra vez a ver afectado. Tendríamos que esperar las últimas cifras de cuál ha sido el impacto, ¿no? A nivel local en términos de economía, que en términos de desempleo ya está, parece todo dicho. Las solicitudes se hacen, los apoyos no llegan aún para algunas personas, pero ha sido un proceso lento porque obviamente se ha visto rebasado el gobierno local por el aumento de solicitudes por ayuda al desempleo, que era algo que sí se esperaba, pero tal vez no en tal magnitud, ¿no? Sobre todo el negocio local, tal vez las grandes cadenas, y lo vemos que algunas grandes cadenas ya lo empiezan a resentir. Este fin de semana las cadenas de supermercados Target han anunciado el cierre a nivel nacional de algunas de sus establecimientos, y eso va a tener un impacto aún mayor a lo que ya se tenía, porque si la macroeconomía se ve afectada, pues eso de alguna manera repercute en la generación de empleos, y a partir de ahí los negocios locales pues pueden ir tomando en cuenta cómo viene esta ola de impacto económico, que es la combinación pues del virus, de la economía y de las protestas. Todo esto parece una tormenta que nadie esperamos vivir, y como bien lo mencionabas antes, pues estamos ante algo inédito, ¿no? Y histórico sobre todo. Oye, y además Arizona es un estado racista también, hay que decirlo, es decir, Arizona, ¿no? Una gran parte es un estado también que vive en medio de esta pandemia, pero una pandemia de racismo que está ahí también. Entonces, es una combinación perfecta de caos que se está viviendo, y Donald Trump no ayuda. Gracias, Omar, te agradezco mucho. Gracias, buen día a todos. Buenos días. Mire usted los tweets, si podemos poner por favor los tweets de Donald Trump. En verdad, se los tengo que de alguna manera mostrar para que vea el comportamiento del presidente. Vamos un poco más para abajo, por favor. Desde hace 21 horas, un poco más para abajo, para que vea usted que está en televisión, que está en YouTube, que está, por ejemplo, o en Facebook. Law and Order, por ejemplo, y hace 15 horas, ¿no? A partir de ahí parece que está, bueno, un poquito más abajo o uno anterior, ahí. Por ejemplo, mire usted cómo se eh, refiere a los medios de información. Dice, mucha desinformación o mucha más desinformación viene de CNN, MSDNS, New York Times, Washington Post. Dice, y más allá, más lejos, también vienen fuera o de países extranjeros. Ahí es una combinación, dice el presidente. Fake news es el enemigo de la gente. Es decir, ya se va contra, así, ¿no? Ya los cataloga como fake news. Digo, ¿le recuerda algo ahí? Hay un contraste, ¿no? Con lo que vemos también aquí en México, y cómo el presidente de repente se va contra los medios. Law and Order, luego dice, ¿no? Ley y orden. Y luego de repente tuitea otra vez. En Estados Unidos dice, designa Antifa como una organización terrorista, antifascismo, ¿no? Que son grupos anarcos que en corto se le llama, es decir, como Antifa, como terroristas. Y luego fake news se escribe, para se me figura así como fake, o sea, eso es el presidente, lo escribe, es fake news. Después, 14 horas después, ¿no? Es decir, noticias falsas. Y luego, The Lame Street, el último, nomás para hacerle, dice, ¿no? La débil cobertura o la pobre cobertura de los medios está haciendo, dice, o está fomentando odio y anarquismo con sus coberturas, mientras dice, todos entiendan que lo que están haciendo, que ellos son fake news, falsas noticias, y True dice, verdaderamente gente mala con una agenda enferma, dice, y podemos trabajar todos para nuestra grandeza, pues, o sea, a grandes rasgos, en verdad. Qué fuerte. Imagínese usted estar tuiteando así. Parece un chamaco, ¿no? Parece así el que están no pensados, lanzados así nomás, desde el arrebato, desde el impulso, tuiteando. No, pues, así, ¿cuándo? ¿Cuándo se van a acabar las protestas en Estados Unidos si Donald Trump le está echando fuego? Le está echando gasolina al fuego. Es imposible, en verdad, llegar a la concordia, a la paz,
mientras que a nivel nacional de Estados Unidos hay un despliegue ya de la Guardia Nacional en al menos 15 estados, de acuerdo al New York Times, pero con un presidente así, es imposible. La gente es un presidente racista. La comunidad afroamericana no se siente identificada. ¿Cómo? ¿Cómo se va a llegar al orden y con la ley si tienes a alguien con el garrote y con un tuit incendiando? Pobre, en verdad, Estados Unidos, lo que está pasando es prácticamente un desorden que se estimula desde una Casa Blanca que no entiende. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su oficina, desde su casa en YouTube, en Proyecto Puente. Va a moverse, pues vaya de su carro, póngale 88.1 FM, La Voz del Pitic. A la gran comunidad en Facebook también, saludos.